La contemplación para alcanzar amor es una de las joyas de los ejercicios espirituales de San Ignacio y también marca un gran talante en la espiritualidad de este santo, que le llamamos la espiritualidad ignaciana. Algunos dicen que es como el Pentecostés ignaciano, porque San Ignacio presenta como última contemplación la ascensión, entonces después vendría el Pentecostés, pero Ignacio en ningún momento habla del Espíritu Santo ni de eso, simplemente crea una forma de rezar muy novedosa y muy propia de su cuño, de su espíritu. El, por una parte, esta contemplación integra todo el proceso que viene recorriendo el ejercitante, hace como de síntesis, de corolario, de, de cierre de todos los ejercicios y al mismo tiempo hace de puente hacia la realidad que le espera. Quien hace ejercicios está como terminando su retiro, sus 8 días, sus 30 días, y tiene que volver a la vida cotidiana, a sus ocupaciones cotidianas, pero necesita ahí también encontrar a Dios tanto como lo encontró en el retiro. Entonces ahí vienen como los tres frutos, los tres grandes dones, regalos que da esta contemplación. La primera es vivir en espíritu de agradecimiento, de alabanza, conciencia del don que Dios se nos comunica permanentemente. El segundo es aprender a ver esa comunicación de Dios en toda la realidad, todas las cosas, la creación, las personas, los sucesos, los acontecimientos. Y de esta manera, viene como el tercer fruto, nos volvemos una persona contemplativa en la acción, así como fuimos contemplativos en la, con- en la- más pasivos, ahora somos contemplativos en la acción cotidiana. El gran legado de Ignacio entonces se dice que es esto, que es convertirnos en contemplativos también en la acción. San Benito había dado el legado de ora y trabaja, ora y labora. Santo Domingo, la segunda figura que tenemos ahí, era transmitir las cosas contempladas. Ignacio dice, nosotros transmitimos lo que estamos contemplando ahí mismo en ese momento en la acción. Si nosotros vamos al texto, analizando el texto de los ejercicios, tenemos dos grandes notas introductorias. El, el amor se ha de poner más en obras que en palabras y el amor consiste en comunicación de lo que uno tiene y puede dar. El, después dos preámbulos, uno es una composición del lugar y la otra la petición. Y vienen después cuatro puntos por los cuales se nos invita a ir recorriendo y a medida que lo vamos recorriendo vamos como em, amasando, procesando y destilando una respuesta de amor. O sea, en la medida que vamos encontrando el amor en mi historia, el amor que se transparenta en toda realidad, en todas las cosas, en toda la creación, que no solamente el amor está ahí presente, sino que también está actuante. eh, vi- Precisamente dice la frase de San Ignacio, Dios está trabajando por mí en todas las cosas creadas, hasta llegar al punto en que veo que toda la realidad es epifanía de Dios, es transparencia de Dios, toda realidad está preñada de lo divino, de tal manera que ya no podemos decir que hay algo profano. Bueno, a medida que yo voy viendo y amasando todo eso, voy dando como una respuesta de amor que está en el ofrecimiento. El ofrecimiento de esta oración es una joya, una obra maestra. Antes de ir al ofrecimiento, el Papa en la Laudato Si, en el número 233, cita una frase de un místico musulmán, Ali al-Khawaz, donde es una frase donde él reconoce cómo está presente todo lo divino en las cosas creadas, en lo que tenemos tan al alcance. Dice así la frase: el universo se desarrolla en Dios, que lo llena todo. Entonces hay mística en una hoja, en un camino, en el rocío, en el rostro del pobre.
Un, un maestro espiritual, Ali Al-Khawaz, desde su propia experiencia, también destacaba la necesidad de no separar demasiado a las criaturas del mundo de la experiencia de Dios en el interior. Decía, no hace falta criticar prejuiciosamente a los que buscan el éxtasis en la música o en la poesía. Hay un secreto sutil en cada uno de los movimientos y sonidos de este mundo. Los iniciados captan lo que dice el viento que sopla, los árboles que se doblan, el agua que corre, las moscas que zumban, las puertas que crujen, el canto de los pájaros, el sonido de las cuerdas o las flautas, el suspiro de los enfermos, el gemido de los afligidos. Precioso este texto. Sin embargo, para que tanta amplitud con tanta amplitud contemplativa no se nos vuelva algo muy etéreo, muy desencarnado y también como muy intimista, individualizante, esta contemplación para alcanzar amor es como el complemento de las reglas para sentir en la iglesia, porque todo, todo lo que es vivir en este Dios que somos, nos movemos y existimos, también necesita la encarnadura de la comunidad real, de la tarea real, de la misión. Otro místico hindú, Rumi, dice que nosotros tenemos que ser como un compás de estos de la escuela, en que una de las patas del compás abraza toda la realidad, está como recorriendo todo el horizonte, mientras que la otra pata está clavada en la hoja. Linda comparación para conjugar estas dos realidades, ¿no? Una mirada contemplativa, que sabe ver la transparencia de Dios en toda realidad, pero al mismo tiempo se encarna en lo concreto, en las mediaciones humanas, que el mismo espíritu también suscita e inspira. El objetivo de esta contemplación está sintetizado en la petición. La petición dice pedir conocimiento interno de tanto bien recibido, para que enteramente reconociendo en todo pueda amar y servir a su divina majestad. Entonces, nosotros pedimos conciencia del don, conocimiento interno de tanto bien recibido, tanto que se nos da, se nos comunica, pero tener conciencia y no quedarme ahí simplemente mirando cómo Dios da, sino hacerme cargo de eso. O sea, enteramente reconociendo, asumir que todo eso es para mí, por mí, mi libertad tiene como que abrirse y abrazar el don, abrazar lo que se me da, recibirlo, y de esa manera entonces hacer como un segundo movimiento de la libertad para ejecutarlo en amor y servicio. Ahí entonces uno se dice, bueno, ¿en dónde amar y servir? Y ahí engarzamos con las dos notas introductorias. Amamos y servimos no tanto en obras, perdón, no tanto en palabras, sino más en obras. O sea, el amor y servicio con el cual yo respondo a tantos dones en acciones, y lo hacemos con los más necesitados, o sea, con aquellos que pueden recibir aquello que yo tengo. Si es mi ciencia, si es la educación que tengo profesional, una carrera, bueno, ahí dar de lo que yo tengo y he recibido al que no tiene. Se puede decir que esta es una contemplación con un fuerte matiz social, porque nos mira ahí donde hay necesidad. El ofrecimiento con el cual se propone cerrar cada una de estas conciencias del don tiene una introducción, tiene una frase de Ignacio que la puse tal cual como está ahí porque es impresionante. Dice, al ver tanto don recibido, tanto el Dios que se me da y se me comunica, dice, con esto reflectir en mí mismo, considerando con mucha razón y justicia lo que yo debo de mi parte ofrecer y dar a la su divina majestad. Es a saber, todas mis cosas y a mí mismo con ellas, así como quien ofrece afectándose mucho.
Y ahí introduce la oración más conocida, más repetida, que es: tomad, Señor, y recibí toda mi libertad, mi memoria. Entonces, ante el don el Dios que se me vuelve don, que se me da permanentemente, entonces eh, nace como un impulso generoso, un impulso de mi libertad, de darme a mí mismo también con todo, con todas mis cosas y a mí mismo con ellas. Javier Melioni, comentando este texto, dice que nosotros ahí estamos parafraseando 5 todos, porque es verdad, la oración dice: tomad, Señor, y recibid toda toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento, toda mi voluntad, todo mi haber y mi poseer. O sea, son 5 todos. Voy a leer textualmente la cita de Javier Melioni. Es el movimiento totalizante del amor, la reciprocidad plena, la unión que se renueva incesantemente por el mutuo entregarse, el ofrecimiento sin límites. Primer todo, el don de la propia libertad, es decir, el espacio sagrado de la propia identidad, que ya no se concibe encerrada en sí misma, sino que está atraída y radicalmente referida a Dios. Segundo todo, el don de la memoria, es decir, del pasado enterrado en las capas oscuras del inconsciente y del supraconsciente. Tercer todo, el don del entendimiento, que está siendo progresivamente iluminado y transfigurado por los sucesivos oleajes de internos conocimientos. Cuarto todo, el don de la voluntad, que ya no se pertenece a sí misma, sino a la voluntad divina de recapitular todo en Cristo y Cristo en Dios. Y el último todo, el don de todo lo que se tiene y posee, porque en tal comunión ya no se tiene y posee nada, sino que todo es vuestro, y por lo tanto, de todos, a través de la donación de sí mismo hecha en la elección, aquella reforma de vida, hecha en el marco concreto de la historia. Dame tu amor y tu gracia, que ésta me basta. El ejercitante entonces con este impulso vuelve a su cotidianeidad, pero con un deseo muy fuerte, con una pasión muy grande, que es la de convertir el mundo en que vivimos en un hogar. Este mundo tan violento, tan dividido, tan enemistado, donde los hombres somos lobos de los demás. Con este impulso de amor queremos que se convierta en un hogar donde el amor sea la moneda corriente, el pan que nos damos y nos recibimos mutuamente. Como el ejercitante sale con grandes deseos de hacer acciones, de contemplarlo a Dios en la acción y en esa acción devolverle tanto amor recibido, ya no tiene ya va a vivir como muy a la intemperie de como, comparando como vivía en un retiro, ¿no? Vive como sin las estructuras apropiadas para poder dedicar 5 horas de oración y grandes contemplaciones y preámbulos y los puntos y ver las personas. Todo eso ya el ejercitante como que no lo necesita. En medio de la acción necesita un modo de orar más fácil, más sencillo, más liviano, y entonces por eso, a vuelta de página de la contemplación para alcanzar amor, uno se encuentra con que Ignacio mismo pone 3 modos sencillos de orar. 3 modos de orar. Un modo de orar será como un examen de conciencia, de a ver cómo estoy viviendo la fe, el camino, el seguimiento de Jesús. Otro modo de orar es muy parecido a la Lectio Benedictina, contemplando la significación de cada palabra, pero puede ser la palabra de Dios o las palabras de las oraciones que conocemos, el Padre Nuestro, el Credo. Y por último, un modo de orar que es muy profundo, muy lindo, muy unitivo, y es por la respiración, por anélitos o resollos. Parafraseando el nombre de Jesús o el nombre de María, pero al compás de la respiración. Por último,
Algo que Ignacio indica mucho y que recomienda mucho, si es que faltara tiempo, porque uno está muy entregado a la acción y muy entregado al servicio de los demás, al servicio de quienes necesitan, Ignacio recomienda que nunca se deje y nunca se abandone dos cosas. La primera es la pausa diaria, o sea, al final de la noche, al final del día, en la noche, recoger todo lo recibido, hacer como una especie de contemplación para alcanzar amor de ese día, todo aquello, todo re- que hacer consciente que en esa acción yo también volví a encontrar a Dios, me volví a encontrar con Él, vi cómo Dios se me comunica, se me da, se me regala. Y la otra cosa que pone Ignacio, además de la pausa diaria, es visitar un acompañante. O sea, todos necesitamos a alguien con quien conferir y confrontar mi seguimiento de Jesús, mis mociones del Espíritu, alguien con quien pueda conversar de eso, que es lo que conocemos como el acompañamiento. Que el Señor nos bendiga y nos ayude junto con Ignacio a convertir este mundo en un hogar habitable, no solo por nosotros, sino también habitable por Dios. Hola, ¿cómo les va? Mi nombre es Agustín Rivarola, soy jesuita y hoy les quiero contar un poco cómo es la pausa diaria, el examen de conciencia ignaciano, o también conocido por algunos como GPS, un GPS interior para rastrear las huellas del espíritu, tomado por supuesto de San Ignacio y de sus orientaciones. ¿Por qué le llamamos 5-5, GPS 5-5? Porque se trata como de cinco principios, cinco fundamentos, que le llamamos suelas, como las suelas de los zapatos, y cinco pasos que yo tengo que ejecutar, tengo que hacer, tengo que moverme, también como acciones. El GPS, que es conocido por todo el mundo y sabemos que es un aparato para orientarse, para encontrar cómo es el camino, qué hacer, a dónde ir, cómo ser mejor, cómo ser más feliz, cómo seguir, y en el caso nuestro, cómo seguir a Jesús y su reino. El aparato del GPS depende de alguien que haya hecho previamente el recorrido. Alguien tuvo que ir, hacer el lugar, trazar los mapas, pisando el territorio, y eso lo cargó en un sistema informático que nosotros lo tenemos en el GPS. Asimismo, el GPS necesita un servicio técnico. Se me descompone, se me rompe, necesita como actualizaciones, y el servicio técnico también me hace la actualización a los cambios del recorrido, los cambios del territorio, porque no siempre permanecen iguales. Hay caminos que se trazan nuevamente, otros que no, entonces ahí necesita como una actualización. En el discernimiento ignaciano también contamos con algo similar. El discernimiento depende de una experiencia de intimidad con Jesús. El discernimiento es cómo leer, cómo interpretar, cómo decodificar una experiencia profunda de intimidad, de amistad, de alianza con la persona de Jesucristo. Asimismo, esa decodificación, esa interpretación, para ayudarme, para poder reconocerla cabalmente, necesita de alguien con quien yo la pueda conferir, con alguien con quien la pueda confrontar. Y a eso es que se le llama el acompañamiento. Así como el servicio técnico tenía una actualización de los territorios, el acompañamiento también me ayuda a hacer una actualización de la intimidad con Jesús. Habíamos dicho que había 5 suelas, 5 como principios o fundamentos. Vamos a ver cada una de ellas. La primera es que Dios siempre está. Dios es amor tripersonal, tres personas que se aman tremendamente, derramándose sobre la humanidad y el cosmos. Ese amor no se lo guardan para sí, lo derraman permanentemente para el mundo, para la humanidad. Y así, de esa manera, la van recreando y redimiéndola todo el tiempo. La segunda suela es que Dios se comunica con la humanidad.
es palabra que busca espacios para resonar, sobre todo en los corazones. Dios no solamente está como en el primer paso, sino que también está comunicándose, está queriendo entrar en diálogo con el ser humano, un diálogo de corazón, un diálogo de amistad. La tercera suela es que ese diálogo acontece en un lenguaje que es el lenguaje humano, el lenguaje el nuestro. ¿Qué quiere decir esto? Que resuena en forma de pensamientos, de sentimientos, de estado de ánimo, de gustos, de deseos. Ese es el lenguaje que Dios también usa para comunicarse. No solamente lo usamos los seres humanos, sino también lo usa Dios. Cuarta suela, cuarto principio a tener en cuenta, es que nuestro ego, que siempre quiere ser Dios, siempre quiere así como tomar el mando, el control, la primacía de todo y de todas las cosas, busca apropiarse de ese amor que se quiere comunicar y ejerce interferencias en la comunicación. También ejerce falsos mensajes. De ahí vienen muchas de nuestras equivocaciones, malas interpretaciones, malos entendimientos provenientes de nuestro ego. La quinta suela, el quinto fundamento es que Dios necesita de mi libertad para completar la comunicación. Recién cuando yo con mi libertad me abro a esa palabra, la comunicación se completó, se dio plenamente. Entonces, se abre un espacio al juego de mi libertad, al juego de mis decisiones, lo cual es fundamental y es lo que también Dios quiere. Dios se quiere comunicar libremente, no quiere obligar a nadie a entrar en esa comunicación. 5 pasos. El, 5 pasos, habíamos dicho 5 destrezas, 5 ejecuciones que yo tengo que hacer en base a esto. Entonces la primera es, cuando yo quiero poner en funcionamiento mi GPS, la primera es hacerme presente a Dios, hacer como que tomar conciencia de que en esa marea de amor, del Dios comunicándose permanentemente, yo me puedo sumergir y dejar que esa presencia penetre en mi vida, como, como agua en la esponja, que es frase esa de San Ignacio. La segunda, destreza, el segundo paso es abrirme a la pregunta, ya que Dios se comunica, yo me puedo preguntar, ¿qué palabra tiene Dios para mí hoy? ¿Cuál fue su mensaje para mi jornada? Suponiendo que este GPS yo lo enciendo al final de un día, ¿no? Al final de una jornada, después de haber vivido un montón de acontecimientos, yo enciende y me pregunto, bueno, en todo lo que yo viví, en todo lo que me aconteció, ¿qué palabra hay para mí? ¿Qué es lo que Dios me quiere mostrar, regalar, enseñar, revelar en todos los acontecimientos que viví? La, mm, el tercero de los pasos es abrirme a la memoria que traen las vivencias de mis jornadas. Toda mi jornada está cargada de vivencias. ¿Qué significa esto? De sentimientos, gozos, consolaciones, alegrías, tristezas, miedos, desánimos, de todo tipo. No importa tanto recordar la jornada en los datos fríos, como quien ve una agenda con las cosas que pasaron en una hoja de agenda. Lo que importa es registrar las vivencias, lo que me pasó a nivel de deseos, de corazón, de sentimientos, porque ese es el lugar por donde la palabra de Dios resuena para mí. El cuarto paso, la cuarta destreza es ensayar de todas esas vivencias una diferenciación. ¿Cuáles fueron las que me acercan más a Jesús, a su proyecto del reino, a lo que Dios quiere hacer acá en este mundo, a la paz que quiere que tengamos entre los seres humanos? Y también diferenciarlas de cuáles, de todas las vivencias que tuve, me alejan de eso. Me, me, me- me tiran para otro lado, ¿no? Y un lado contrario, o quizás eh, alimentando justamente lo que es el antirreino. O sea, si me empiezo como a favorecer la falta de paz, la falta de armonía, la falta de justicia. Por último, el quinto paso es cómo decido, ahí con mi libertad, sumarme a aquellas vivencias que me llevan a Jesús y su reino, y cómo elijo
llevarlas a mi práctica cotidiana, cómo elijo ponerlas en el siguiente día, en la siguiente jornada que tenga que vivir, cómo yo puedo modificar mi manera de vivir, mi manera de relacionarme, mi manera de entrar en vínculos, mi manera de eh, manejar mi dinero, mi manera de manejar el control y el poder que tengo sobre determinada área de mi vida, el trabajo, la familia, el- las cosas que tengo a cargo. Pero lo importante es que una vez que yo registro el mensaje, lo, lo reconozco como de Jesús, lo tomo para mí, cómo yo ahí puedo modificar mi práctica cotidiana. Y eso sí depende de mi libertad. Eso sí depende de decisiones que yo tome. Entonces así tenemos como en esta diferenciación los 5 principios o las 5 suelas y las 5 destrezas o los 5 pasos. Cada uno como puestos en paralelo, ¿no? Porque se corresponden uno al otro. O sea, un paso yo lo puedo dar sustentado en una buena plataforma, una buena suela, y están ahí puestos. A la hora de tener que ir a acompañarme, a la hora de tener que ir a confrontar con mi acompañante, yo necesito recuperar toda la información que tengo en ese GPS que es cotidiano, que yo lo puedo ejecutar, lo puedo usar todos los días y es muy conveniente que yo lo use todos los días, que yo lo ponga en práctica. Es muy conveniente que yo toda la jornada la termine haciendo una revisión de ella. Termina siendo como una recuperación de la palabra que a mí se me regaló cada día. Porque es así, Dios se me comunica. Está en los acontecimientos, está en todo lo que yo hago, vivo, deseo, vivencio, ahí está Dios presente. Entonces, si yo tengo una entrevista con mi acompañante y acuerdo la entrevista con mi acompañante previamente, para que ese acompañamiento sea fructífero, previamente yo me tomo un tiempo para revisar la información que ya tengo en mi GPS. Entonces, voy a la memoria propia del corazón. Miro el camino recorrido, entonces puedo hacer memoria de las semanas, de la última entrevista, o de lo que quiera recorrer, del tiempo. Recupero las vivencias que tuve, los sucesos más significativos, aquello que más me impactó, y empiezo como a entrar en esa memoria tratando de rastrear cuáles fueron los mensajes que recibí de Dios. Muchas veces los tengo ya registrados, a veces los tengo ya anotados, tomé nota de esa palabra cotidiana que Dios me dirige, y hago como un segundo análisis un poquito más profundo que es eso que yo me pasó cada día, esa palabra que veo que recibí de Dios, ¿cómo las experimenté? ¿Fue con alegría, fue con gozo, fue con entusiasmo? Las experimenté con paz, las experimenté con despejando horizontes, abriendo nuevas maneras de mirar las cosas. ¿Cómo fue la experiencia? Y esa experiencia, al recibir ese mensaje, ¿hacia dónde me conducía? Para cómo me movían hacia Jesús y su reino, de qué manera me colocaban con Él. Al mismo tiempo, el punto C, nuestro ego, que nunca se queda quieto y nunca está tranquilo, también ejecutó sus interferencias, sus fake news, como se suele decir, sus mentiras. Nuestro ego se inventa cosas o se autojustifica de un montón de errores que tenemos. Y ahí sí también tengo que volver también a hacer lo mismo. Me detengo, miro cómo la registré, de qué manera fue la experiencia y también puedo mirar hacia dónde me empujaba mi ego. Capaz que movido por un montón de mensajes de mi ego, me volví más solitario, más taciturno, más uranio, más individualista, más resentido. Todo eso, esos son lugares hacia donde yo puedo llegar a caer si me dejo llevar por eso, ¿no? Siempre dando un espacio a mi libertad, a mi reacción,
miro cómo quisiera responder a estas invitaciones, las dos, las invitaciones de la palabra, las de Dios, y las invitaciones que me hace mi ego. Entonces yo puedo decidir a ver a quién quiero seguir de este mundo interno que uno me mueve para un lado y otro para otro. Miro cómo quisiera responder a ambas invitaciones y decido cómo sumarme a la obra que Jesús quiere hacer en mi vida. Así como quien dice un sí generoso y consciente. Bueno, esto ha sido un GPS, un recorrido rápido, donde están concentrados una serie de recomendaciones de San Ignacio. Las quise hacer de esta manera ágil, como para que uno pueda aprovecharse de manera práctica y lista. No se olviden, utilicen el GPS todas las tardes, todas las noches. Al cerrar la jornada, tómense, no tarda uno más de 10, 15 minutos en hacer como esta revisión, estas 5 destrezas o 5 pasos. Y no dejen también de buscar a alguien con quien confrontarse, con quien ayudarse a decodificar la cantidad de mensajes que este Dios se nos comunica permanentemente. Muchas gracias.